Son cuentos de hadas, patriotismos y mamadas. Lenguas desfachatadas, Estructuras quebradas, mentes colonizadas. desde la Nueva Granada. Y hoy solo quedamos Reyes de la nada, wow. Reyes de la nada, wow. reyes de la nada, wow. Oh, reyes de la nada, reyes de la nada, reyes de la nada, Después de sobrevivir y superar los juegos de la realidad en su edición Tierra 2020, y tratando de superar la actual Odisea 2021, en un mundo donde todo parece creíble, excepto aquello respaldado con evidencia, el vacío regresa con la certeza de que las crisis no cambian con el calendario. Esto es Reyes de la Nada y con ustedes, Asby Rosas Fester. Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos. Una vez más estamos en Reyes de la Nada. No había excusa para no hacer programa, simplemente estábamos en paro. O al menos eso nos decimos para admitir nuestra propia mediocridad y nuestra incapacidad de organizarnos durante meses. Pero hoy estamos acá, ya más organizados, ya más conscientes de lo que queremos hacer. Desde la nada, como lo decía Kevin en la previa, para los que estuvieron en Instagram, es un experimento. Es una cosa que va cogiendo la forma que nosotros queremos darle. Lo cierto es que han pasado muchas cosas. Llevamos ya año y pico de pandemia. Creo que todos estamos gritando por dentro que no queremos vivir más acontecimientos históricos, que quisiéramos volver a los días en los que los memes eran nuestra mayor preocupación y no en los que éramos los objetos del meme cuando todos estábamos dentro de la misma crisis mundial. Los días pasan y siguen pasando y nos damos cuenta de que seguimos viviendo en el mismo lugar en el que nacimos. Es decir, no hemos escapado al primer mundo. Bueno, al menos quienes les hablan aquí desde esta mesa. Puede que alguno de ustedes haya sido afortunado y lo hayan adoptado Brad y Angelina Jolie. No lo sabemos, habrá el momento de descubrirlo. Por favor, déjalo en la caja de comentarios. Si es así, no te enviaremos nada. Es más, te pediremos dinero porque, vamos a ver, tienes padres ricos, ¿no? Neki, David Plata. Bueno, sí. También aceptamos Bancolombia la mano. Yo creo que nos va a tocar ir o un OnlyFans o un Patreon para poder sostener el programa. Creo. Un OnlyFans mejor, yo creo. Bueno, también hay que decirlo, ese es el primer programa que hacemos presencial y fuera de la universidad. O sea, este es el primer programa en el que el Reyes de la Nada se deslinda de su primera casa y de, digamos, el Media Lab que nos dio la capacidad de experimentar y crear esto, ¿cierto? Espacio al que le agradecemos y que esperamos que los estudiantes de la UTP lo utilicen, ¿cierto? Hacemos un agradecimiento especial a la licenciatura en Comunicación e Informática Educativa LCIE y al otro programa extinto. Y entonces le damos play al siguiente audio, que es el de las salidas de emergencia. Con la misma voz. El auditorio Jorge Roa Martínez. El auditorio Jorge Roa Martínez le doy bienvenida. Por favor, identifique las salidas de emergencia. Bueno, muchachos, vamos a ver. Aquí tenemos varias cosas que decir de lo que ha pasado. Más tarde hablaremos de lo evidente que ha pasado. Pero esto no es el programa de qué ha pasado de Telemedellín. Pero más adelante hablaremos de lo que ha pasado, bueno, de lo que ha acontecido, de lo que ha sucedido para no pagar derechos de autor. Nadie sabe por qué se puso la bandera al revés, nadie sabe. Todavía es una cosa, un enigma que hay que resolver y lo resolveremos más adelante con el perro González. Pero sobre todo hay algunos elementos que vale la pena, digamos, describir al menos, por lo menos anotar. En un dato especial, el presidente dio su discurso del 20 de julio frente a un congreso que lo ovacionó. Es más, casi hubo puntos en los que casi no podía hablar por lo ovacionado que estaba. Y lo que más creo que queda en el tintero es el hecho de que, como un presidente con más del 70% de desaprobación es ovacionado por un congreso de más del 80% de desaprobación, y eso no significa nada en nuestra realidad. Y continúa, digamos, esta pantomima, este teatrino, los años que quedan a la actual legislatura, sin saber muy bien cuál será el destino que nos depare, si para bien o para mal, si para el hoyo o para el cielo. Todavía no sabemos muy bien cómo sucede eso. Lo otro es que la gente de bien se empeña en rescatar sus símbolos y por ejemplo, no sé si vieron, están haciendo como van a volver a colocar al Belalcázar de Cali. El Icopor.
Yo no sé si es en Icopor. Sí, fue en Icopor. Fue en Icopor, Sí, ¿cierto? en papel. Como bueno, pero como en FOMI. Bueno, o sea, ¿cómo se? Colocaron uno provisional. Porque yo vi la noticia ayer y era que vale como 394 millones de pesos digamos... Hacer la estatua de nuevo. No sé si hacer la estatua de nuevo o reparar la que se cayó y montarla otra vez. Y según un experto consultado por el medio que yo leí, decía que en realidad eso valdría 20 millones, digamos, bien contados. Así como cuando a una calle le ponen que vale 1.000 millones y usted se pone a hacer cuentas de cuántos bultos se irían y le saldría más barato hacerlo a la misma gente del barrio, claro, en Vaca, en lugar de pagar los impuestos cada mes. Pero bueno, esos son otros temas. Contarles que la gente de bien quiere a su Belalcázar. No quiere que el cerro tenga otro rostro, sino el rostro que representa la figura acomodada de la historia de la que se sienten orgullosos. Así que, sin más que decir, estamos, sin decirlo por más o por menos, en lo que un profesor en una clase determinó como la crisis orgánica. ¿Qué es la crisis orgánica? Lo que quiere decir es que lo nuevo no termina de nacer y lo viejo no termina de morir. Y estamos en un limbo transitorio en el que no sabemos qué esperar y en el que estamos sumidos en el vacío y en la nada. Mi nombre es Asby y esto es Reyes de la Nada. Esto es Reyes de la Nada. Y al perro González, ¿qué me le dijeron? Estamos de vuelta en Reyes de la Nada. Ahora con la sección, digamos, ahora única. En cada programa vamos a tener... Hay una variedad en la estructura, ya ustedes se irán dando cuenta de ello. Y hoy le toca el turno a el perro González. Así que, ¿qué me le dijeron al perro González? Bueno, buenas tardes para todos. Buenas tardes, padre. Muchas gracias. Me confieso que he pecado. Pues hoy quisiera traer a colación de manera rápida y un poco espontánea, casual, ¿cierto? Como para entablar un diálogo normal de esquina, analizar el contexto del paro nacional, ¿cierto? Pues una actividad, un proceso que digamos nos va a marcar para bien o para mal. Quisiera hacer un análisis, digamos, no tan profundo, pero sí teniendo en cuenta diferentes puntos que podemos debatir, que podemos, digamos, también analizar, no tanto como para decir que esto va a ser académico, pero sí para entender por qué el país estuvo tan metido en el contexto del paro. Entonces quisiera pues empezar con el hecho de la convocatoria. ¿Qué convocó al pueblo? ¿Qué nos convocó como pueblo? Yo pienso que el análisis más profundo que nos convocó fue el hecho del estar sumidos en un proceso histórico de evolución cierto tardía, porque el país, digamos, ha querido evolucionar, implementar cosas que vienen del primer mundo, pero en donde una población como nosotros, como nuestros padres, hasta nuestros abuelos, no ha sido partícipe de ese cambio. No ha estado inmiscuido en las decisiones, digamos, claras, contundentes, y que han llevado al país a un rumbo que aún no se conoce. Yo creo que el principal motivo en el cual la gente se sintió identificada con salir no fue tanto una reforma, sino es observar toda una estructura que no los entiende, que no los escucha y que además no los hace partícipe de esas decisiones. Ahí, digamos, empieza a generarse esta, digamos, diversidad, esta fuerza de la gente para salir, para expresarse, para clamar algo. También siento que los jóvenes lideramos, pero que también hubo una sociedad, digamos, de una edad de 35 hacia arriba, que también quiso expresarse, que quiso mostrarse fuerte, en donde quiso también decir que aunque ya no los ven como jóvenes, también sienten lo mismo, porque no se han sentido identificados con esos gobiernos que parecen transitorios, pero que van, digamos, unidos de sus corrientes políticas y de sus acciones.
creo que ahí empieza a diseñarse todo, ¿cierto? La convocatoria de la gente. Ya empezamos a escribir otros sucesos, por ejemplo, como yo les decía antes, de que es mejor las marchas o los bloqueos, o con que la gente se identifica mucho más. También el hecho de una generación de primeras líneas que no se había visto en el país, donde un grupo de jóvenes, no por acciones violentas, sino que también por acciones de defensa, porque para que tengamos en cuenta, las primeras líneas son generadas en modo de, digamos, de réplica hacia, digamos, una acción violenta de la fuerza pública, no para atacar primero, aunque muchas veces pues sí se hizo así por el contexto, digamos, del paro, ¿cierto? Ahí surge la cuestión de la legítima defensa o el ataque. Claro. Y sí, lo dice, digamos, la policía lo que va a decir es el legítimo uso de la fuerza policial, ¿cierto? Lo que está legalmente permitido. Y si ellos lo dicen de esa manera, pues el pueblo va a decir la legítima defensa, ¿cierto? Claro. La legítima defensa popular. Digamos, bueno, pero entonces en esa primera parte del análisis del perro González, yo quiero preguntar algo. O sea, hay una situación clara y es evidente, y es que hay un descontento generalizado. Sí. O sea, eso sí, digamos, es innegable, hay un descontento generalizado. Ahora bien, yo creo que también hay unos matices dentro de ese descontento que podrían definir lo que vos decías, qué prefiere la gente y con qué se siente identificada, ya en el campo no del discurso, sino en el campo de los métodos. Porque en el campo discursivo yo creo que si las propias encuestas que ellos mismos pagan no son capaces de darles el favor, porque básicamente es imposible dárselos, porque hay la masa de gente que dice este man falló, no es bueno, X o Y, pero la situación sigue siendo en los métodos. O sea, en el discurso es como un diagnóstico viejo. O sea, aunque ahora es más sintético y ahora hay más gente que es capaz de explicitarlo, siempre en las conversaciones de cafetería, incluso la persona más reaccionaria y más de derecha de este país decía que había algo mal en el país. Siempre. ¿Cierto? La corrupción, X o Y, las guerrillas... Pero no el gobierno. Digamos, había un cierto... Hay cosas que están mal, pero no dependen de mi presidente Duque, ni dependen de quien lo puso ahí, ¿cierto? Exacto. Eso ya estaba mal, dirá. O sea, digamos que había una cultura de aceptar el argumento de todo es a mis espaldas. Entonces, una cultura en la que se respetaba el líder sin importar lo que sus subalternos hicieran, quienes seguían sus órdenes. Entonces, yo creo que ese diagnóstico es claro. Ahora bien, en los métodos es donde yo creo que quizás sí hubo una división, y creo que esa fue la estrategia del gobierno a la final. El gobierno se dio cuenta que la convocatoria era alta, que realmente que la pandemia básicamente se había convertido en paisaje para la gente. O sea, la gente igual con riesgo y todo de contagio, de muerte, bla bla bla, más la agresión de la fuerza pública, porque le ha tocado. Pues sí, es que el tema de la pandemia es casi ya indefendible, porque la gente se ha contagiado más, y digamos también uno lo escucha porque le ha tocado trabajar, no tanto porque, digamos, bueno, aunque muchas veces... pero digamos en el sentido de que el argumento del gobierno era que era muy irresponsable que la gente saliera, pero digamos el argumento se les caía cuando no había un subsidio para que la gente se quedara en la casa. La renta básica, por ejemplo. No había renta básica, entonces el Transmilenio lleno de gente contagiándose a montones, y como no era una protesta, o sea, digamos, si Transmilenio tuviera un fin político, entonces también hubieran bloqueado Transmilenio. ¿Me hago entender? O sea, sí, claro. Si ir a trabajar a las 7 de la mañana fuera algo patrocinado por la oposición, el gobierno hubiera cerrado Transmilenio al día siguiente y hubiera dicho que por cuestiones de salubridad y toda la cosa, pues mejor no meterse en ese embrollo. Pero entonces yo creo que el gobierno jugó el desgaste en ese sentido. O sea, el gobierno se dio cuenta que había convocatoria y se dio cuenta de que mucha gente compartía, digamos, el descontento. Pero lo que no sé ahora es cómo va la cuestión frente a los métodos. Eso es lo que yo no entiendo, digamos, yo no entiendo exactamente el asunto de los métodos. Me refiero a que incluso entre los mismos, que decían el paro sí, bla 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 y todas las cosas, surgieron visiones como que no, pero es que esto ya está pasándose. Lo que sucedió con los bloqueos, Yo pienso que es que el tema de los métodos también es una cuestión
digamos que ya lo entendí, se está refiriendo a las formas de lucha. Exacto, Sí, a formas de lucha. ya. No, me refiero, por ejemplo, jugaron al desgaste porque aunque todos tenían el descontento, un momento en el que la gente empezó digamos, a hablar del desabastecimiento y todo esto en la misma línea de los medios y del gobierno, y empezó a haber como una lucha, o sea, el gobierno jugó al dividir y vencerá, ¿cierto? Claro. A dividir la gente. Y que es lo que ha hecho, y que digamos lo ha logrado un poco porque el paro, no sé si afortunado o desafortunadamente, se ha diluido. Por lo menos en nuestra ciudad Pereira, pues básicamente los rezagos de paro, digamos, ya son escasos. Ya parece que haya vuelto una supuesta normalidad después del paro. Sí, que es que hay algo que se da en el medio de toda la incertidumbre de los movimientos sociales, ¿cierto? Uh-huh. Y lo decían ahorita en la transmisión, y es que Asby, cuando hizo la introducción, que dijo que estábamos en paro, que puede ser la excusa para decir que no nos habíamos podido organizar, pues también es una forma de decirlo, ¿cierto? También es una forma de decirlo. Lo que se da ahorita es que hay una figura simbólica que uno dice, el paro sigue, ¿cierto? Y yo lo que siento que va a pasar, ¿cierto? Sintiendo que soy un analista político, creyéndome un Ariel Ávila, es que... Yo pensé exactamente lo mismo. Es lo que yo creo que va a pasar, esa frase es muy de él, ¿no? Sí, lo que yo creo que va a pasar es que en algún momento los 28 se va a convertir en lo que era para el 2019 los 21, para el 2019 y los 2020, para el 2020. Es decir, que cada mes se hacía una marcha porque era la conmemoración del paro nacional, y que muchos creímos que el 21 de noviembre iba a ser ese estallido social. Claro, pero digamos todos los analistas coinciden en que este paro del 2021 es solo la continuación del de 2019. O sea, el de 2019 fue aplazado por diversos motivos, pero más que todo por la pandemia. Pero todos los analistas coinciden en que la fuerza... Es más, cuando el perro habla aquí de la formación de las primeras líneas, en una en un reportaje que realizó María Jimena Duzán, ella habló con algunas de las primeras líneas de Bogotá, algunos miembros de las primeras líneas, y ellos lo que confesaron fue que ellos empezaron a organizar después del 21N. Cuando pasó, bueno, a Dylan Cruz le disparan el 26 de noviembre del 2019 en la carrera cuarta con calle 19 en Bogotá. Ese fue el germen, ¿no? El hecho de que este tipo de lesmada asesinara a Dylan Cruz fue el germen que cimentó muchas de las líneas de protección en Bogotá, por lo menos. Ya en el resto del país, digamos, fue como una réplica, sí, digamos, también es que desafortunadamente... personas como Dylan Cruz, como Lucas Villa, pues que pasó en nuestra ciudad, como... que pasó en la universidad. Sí, también digamos se toma como mártires, como para... Yo lo veo un poco mal, lo digo sinceramente, porque creo que también es jugar con el hecho de que unas vidas importan más que otras desde el lado de nosotros, porque, por ejemplo, antes de que mataran a Lucas Villa, y no estoy justificando la muerte de él, porque creo que todas las muertes que han surgido en medio de la protesta, digamos, es inconcebible. En un país, digamos, democrático es inconcebible. Pero antes de que, digamos, asesinaran a Lucas Villa en nuestra ciudad, en la ciudad de Cali, ya existían más de 20 muertos por, digamos, represiones policiales o enfrentamientos entre la policía. Y también hubo ese escudo y ese mártir, y no sé si es bien o mal, porque me parece... que desde un punto de vista, coger a una persona o tomarla como referencia de algo también es malo, porque sí. Hubo el momento que sí, Lucas Villa, te recordaremos, nos recordamos en los corazones, pero eso también murió ahí. Fue algo como que la gente sostuvo un momento, pero después se olvidó, también por la misma, realización del paro. Es que el paro ha dejado muchos muertos, muchos desaparecidos, y la violencia no es de parte y parte. Es que si la violencia fuera de parte y parte, también existieran la misma cantidad de policías y de fuerza militar asesinada. Pero realmente la gente lo que ha mostrado un poco es que quiere defenderse, quiere, digamos, por medio de la fuerza popular cambiar esto, pero tampoco quiere asesinar, porque sabe que la violencia ha inmiscuido todos los ámbitos políticos de Colombia y que no nos ha llevado a nada. La violencia ha traído más violencia a nuestro país. Así que eso sí es un mensaje claro, de que no es violencia de parte y parte,
es más violencia del lado estatal hacia el lado de las personas que protestan. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Hay una desproporción, y creo yo que también en el discurso es importante identificar a qué llamamos violencia, ¿cierto? Porque es que, claro, o sea, si vos comparas y metes en la misma, una piedra en la misma categoría, con armas, con escudos blindados, a un escudo hecho con madera. Claro, o sea, es desproporcionado un hacer casco la de construcción comparación. comprado en Home Center por Gustavo Bolívar. Pues a cascos blindados, ¿cierto? Con protección, ¿cierto? Con entrenamiento militar. O sea, y con lo que decía el perro ahorita, pues me llama mucho la atención, porque es que yo creo que en este estallido social se ha generado una serie de conciencia de no necesitamos más mártires. Pues, a pesar de que son muchos los muertos, ¿cierto? Sobre todo en Cali y en Bogotá, pues yo creo que hay una conciencia de, parce, no necesitamos más mártires, necesitamos es la gente viva, necesitamos una apuesta por la vida para poder derrotar políticamente al gobierno, ¿cierto? Claro, es que eso yo creo que es que ahí viene el punto. Yo pienso que también lo estamos analizando desde una forma en donde, digamos, nos rodeamos con gente que regularmente habla de esos temas, pero también aquí el punto base de nuestra popularidad colombiana, ¿cierto? Que mucha gente, aunque se dio cuenta del paro, tampoco se supo por qué se peleó. También hay que decirlo, es que el paro también convocó mucho ahora que yo inicié con la convocatoria. Como si fuese un parche. Exacto, es decir, mucha gente asistió fue porque no había nada más que hacer. Eso hay que decirlo, hay que tenerlo. No significa que no, digamos, estamos por debajeando lo que pasó, no, pero también hay que tenerlo en cuenta, porque muchas veces la gente romantiza cosas que no debería romantizar. También seamos sinceros, mucha gente asistió a los eventos, era porque no había nada más que hacer, porque eso, es más, parecía como el parche del momento. Es más, hasta diferentes influencers pues ya conocidos estuvieron grabando videos y demás, y estando ahí en las protestas, haciéndose pasar como los que ahora sí meten la mano por el país y si les interesa lo que pasa, cuando antes criticaban todo lo que mucha gente decía que pasaba y no les importaba. Claro, pero entonces lo que yo voy ahí, perdona bien lo interrumpo, es ir más allá, y es el hecho de, por ejemplo, la formación de las primeras líneas. Ellas bueno, antes de que hablemos de las primeras líneas, porque es que el comentario que yo tengo que hacer es sobre lo que acabas de decir, y es que, por ejemplo, uno puede ver eso como con un aspecto peyorativo, y yo lo entiendo pero también puede verlo como, creo yo, la gran victoria de este estallido social, de este paro que se vivió en Colombia. Creo yo que esa es la verdadera ganancia, el hecho de que gente que antes tenía una visión bastante adversa y bastante, digamos, como antagónica, quiso participar en las calles, con cualquier cosa que oliera remotamente a izquierda o algo alternativo, a progresismo, a lo que fuera. El hecho de que esa gente haya decidido, vean, no digo solo salir, porque hay mucha gente esa que no le llamaba la atención a eso porque compartía el diagnóstico, no salió. Pero el hecho de que discursivamente en sus propias casas replicaran y dijeran en realidad esto no fue así, ya yo creo que es una cosa muy grande. O sea, el hecho es, hay gente que uno veía con una posición muy conservadora y muy muy estatal, muy con defensa del Estado, de las instituciones, digamos como respeto ciego frente a lo que las instituciones nos imponen y X o Y, y esa gente la vio uno durante este paro también tomando una posición muy crítica frente a las instituciones, dándole una segunda revisión a las noticias que les llegaban. No digo que todo mundo, pero yo sí creo que mucha gente empezó a tener prácticas informativas para ellos muy diferentes. Yo solamente voy a poner un ejemplo cercano, familiar, ¿cierto? Mi papá es una persona que nunca opina de muchas cosas, que puede ver las noticias y solamente dice como que tal cosa. Antes de que iniciara la convocatoria de paro nacional, que terminó en un estallido inesperado, ¿cierto? Se murió un
un líder sindical, que era el que negociaba el salario mínimo. Mi papá lo que dijo como que, ese era el que negociaba el salario mínimo. No negociabas nada ese marica, no sé qué. O sea, lo dijo como, quizá en broma, es que pues negoció muy mal. O sea, mientras que mucha gente estaba como que, lamentábamos mucho la muerte de este líder sindical, incluso gente del gobierno. Claro. Gente del gobierno, que se sentaba todos los años con él a negociar el salario mínimo. Y papá dijo como que no, pues negoció muy mal. Y después cuando en medio del paro, yo vivo en Cuba y mi papá trabaja cerca de Corales. Y entonces él podía evidenciar de primera mano lo que yo vivía normalmente cuando salía a las marchas de la universidad, ¿cierto? Él estaba trabajando, había un escenario de bloqueo en Laureles, ¿sí? A unos metros de su trabajo, y un día me dice, yo no entiendo qué es lo que pasa, porque es que solamente hay pelea cuando llega el SMAT, de resto los muchachos están bloqueando y están haciendo chocolate ahí. Entonces, uno es la provocación de la policía, el hecho de que solamente ellos estén allí y el de tener un bloqueo, es decir, los lugares que fueron efectivamente bloqueados, los lugares que tuvieron presión mediática, política y económica, en este caso no eran las vías nacionales, que era muy del pensar mamerto, no es que vamos a bloquear un Mercasa, es que vamos a bloquear un peaje. Alguna vez vamos a meternos al aeropuerto, ¿cierto? Pero en el escenario de confrontación que se da en el barrio es el que gana. Claro. ¿Cierto? Siempre. Es que digamos, parte de lo que, o sea, parte de la lógica que yo creo que también es importante reconocer, como lo hace en este momento Kevin, sobre la lucha barrial en el barrio, es el hecho de que, claro, en un bloqueo en Mercasa, en un bloqueo en el aeropuerto, en un bloqueo, no sé, en Cerritos, va gente de toda la ciudad, ¿cierto? Va gente regada de la ciudad. En ese sentido hay mucha ciudadanía, pero en el barrio, claro, salen los del barrio que uno podría decir, muchos de los que siempre, pero también salen muchos de los que nunca salen a otra cosa lejos porque tienen que estar en el barrio X o Y motivo. Entonces creo yo que también eso es muy importante, el hecho de cómo se configuraron en el barrio unas apropiaciones del territorio, o sea, apropiaciones del espacio, más allá de la Junta de Acción Comunal y esas cosas, sino apropiación de es que esta es mi calle y pues no sé cómo decir, si todos estamos en esta vuelta, no sé cómo decir que estamos haciéndole daño a alguien del barrio si todos los del barrio estamos en la misma tónica, bla, 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 ¿sí me entienden? Creo yo que eso es relevante. A mí me gustaría como que habláramos un poco sobre los mitos que se presentaron durante el paro, y es que a las primeras líneas les estaban pagando. ¿Cierto? Y entonces una tía me decía, no, es que le están pagando 70,000 pesos. que es que están financiando las primeras líneas. Entonces lo primero que salía eran memes como, pero es que las rocas son gratis, ¿cierto? Lo primero que decían es que las piedras son gratis. O lo que yo también le preguntaba a mi tía, oye tía, pero ¿usted quién le dijo eso? Pues, porque pues yo estoy yendo todos los días desde las 6 de la mañana hasta tarde y yo no he visto un peso. Yo le pregunto, ¿están pagando por día o por piedra tirada? Y pues diga dónde es que están pagando para yo ir, ¿cierto? Sí, no, es que imagínate, donde estuviera pagando, usted cree, vamos a ver, en Colombia la gente que está acostumbrada a vender el voto, ¿usted cree que toda esa misma gente que le vendió el voto al establecimiento no iría a tirarle piedra al establecimiento si le dan lo mismo que le dieron por el voto? Seguramente, es que eso no tiene una vuelta de hoja. Pero lo peor que sucede con esos mitos de la financiación de la primera línea es que yo creo que también nace de la cultura de que en este país no se cree o no se creía, no sé, intento como creer que ya hay una diferencia frente a eso, pero digamos que obviamente lo pienso desde el deseo y no desde lo fáctico, porque no tengo como leer todas las mentes y saber que es así. Pero creo yo que es también una desconfianza frente a la solidaridad.
O sea, que la gente no cree que puede haber solidaridad. Exacto. La gente no... por ejemplo, si usted llega, lo que pasaba a la gente era, pues que cómo es que esa gente toda está almorzando sancocho trifásico. O sea, ¿qué es eso? O sea, ¿esa gente dónde saca la plata? Y es porque, claro, alguno será hijo de un carnicero, otro de tal, otro el de las verduras, otro fue a Mercasa y con lo de los pasajes se vino a pie y eso lo invirtió en tomate, en cebolla. O sea, la gente desconfía de la solidaridad porque no está acostumbrada a recibirla, porque no está acostumbrada a vivir en solidaridad, sino que está acostumbrada a que todo vale, a que todo tiene un peso, a que todo tiene que tener una tramoya de por medio, al CBY, a ese típico cómo voy yo ahí. Entonces no creen desde la lógica en la que han crecido que pueda existir gente que haga ese tipo de cosas simplemente por solidaridad con los otros. Sí, es como la muestra de dejar a un lado o dejar inexistente la popularidad barrial o la cooperación barrial que puede, digamos, desarrollarse en los barrios. Pero yo para culminar desde mi parte, yo sí quisiera decir algunas cosas que sí fallaron, yo creo que en el paro, que sí debemos preguntarnos y que debemos analizarla a futuro después de esto. Yo pienso que nuevamente la oposición, digamos las corrientes alternas, sí fallaron en no haber realizado rápidamente una contrapropuesta seria de una reforma tributaria diferente, una reforma tributaria hablada con la gente y sobre todo que también tuviera en perspectiva todo lo que la gente estaba quejando. Yo creo que ahí sí fallamos. Pero espera, dale. Y yo creo que sí, yo creo que ahí sí se falla nuevamente, porque desafortunadamente nuestras corrientes alternas en Colombia, como en muchos países, son más reactivas que propositivas. Eso hay que tenerlo claro. También yo creo que el tema del desabastecimiento, importante ese tema. Falta más en nuestra sociedad colombiana adquirir, ayudarle y sobre todo financiar y ayudar a promocionar a los pequeños, digamos, productores, no solo de materia prima general como papa, yuca, plátano, sino también ayudar a ese pequeño productor para que sea legal ante los diversos, digamos, mecanismos jurídicos y legales que ayuden que su proceso productivo o su transformación de su materia prima pueda ser comercializada y pueda ser, digamos, pueda darle la pelea a los grandes monopolios que manejan también alimentación en Colombia. Yo creo que ahí hay que hacer énfasis, porque no hubo desabastecimiento, porque eso fue mentira. Sí, pero sí pasó fue que muchos de los productos que se comercializan a nivel, digamos, local del campesino muchas veces no pueden ser adquiridos por las grandes plataformas o por algunos restaurantes porque no tienen los permisos respectivos para ser comercializados y para ser utilizados en diferentes, digamos, sectores de la productividad en Colombia. Listo. Yo creo que ahí sí hay que hacerle énfasis al sector colombiano, ayudar al pequeño productor y al pequeño emprendedor, digamos, de transformación de materias primas, que ahí sí nos hace falta como país. También yo pienso que decir sindicatos en estado de coma no va más, es decir, los sindicatos tienen que replantearse. Ya no son la vanguardia, no representan ya al pueblo. El pueblo ya se dio cuenta que hacen lo mismo que hacen los políticos tradicionales, y eso es algo importante que hay que rescatar de este paro. También pienso que si los jóvenes realmente no se toman en serio la participación democrática, peleando puestos, no sé, de consejos y demás, también no va a haber un cambio, porque realmente el sistema como lo conocemos se maneja también desde ahí. Ahí necesitamos fuerza diferente, necesitamos una voz diferente, necesitamos que, por ejemplo, primera línea se organicen para que líderes o lideresas, no sé, o cualquiera que, digamos, salga de esas primeras líneas tome vocería y hable ante consejos, hable ante alcaldías, que también se pueda lanzar, que también no solo sea un mecanismo reactivo, sino que también haga proposiciones como lo hicieron en muchos municipios y departamentos de Colombia y ciudades de Colombia. Yo creo que esa tiene que ser, digamos, la formación y a lo que debe aspirar una primera línea, a que no solo sea para confrontarse con el ESMAD, sino que sea por positivo, cambie su entorno barrial, cultural, que se, digamos, apropie los espacios como se apropiaban en muchas partes de Pereira y de Colombia. Y yo, para terminar, sí desearía que plantear para próximos programas, para que la gente lo tenga ahí, el tema de que realmente para mí el problema es de fondo, es el narcotráfico. Yo creo que
El narcotráfico ha hecho que todo en Colombia tenga miedo, que no se pueda expresar, que todo sea concebido por medio de las reglas de ellos. Todos juegan por las mismas reglas de ellos. Exportación de mandarina, como dice el doctor Tobón. Pero mandarina. Pero yo creo que va más allá. Yo creo que va desde una estructura que maneja desde lo chico hasta lo grande, y que ha permeado todas esas relaciones económicas, sociales, culturales en nuestro país, y que realmente no sé cómo cambiar eso, pero que sí es el problema de Colombia. Yo cierro ahí, creo que es el problema de fondo. Listo, yo lo único que voy a... ¿Quién va a decir algo? No, pues a mí me parece muy importante todos los puntos que ha notado el perro, ¿cierto? En esta sección, en esta primera etapa donde la sección la propia él, ¿cierto? Y donde ese que me le dijeron también nos sirve precisamente para analizar todos los mitos y las problemáticas que se han presentado, ¿cierto? Por eso le preguntaba ahorita el conocer esos mitos, que no son solamente como mitos, como dichos que se dicen en medio de las movilizaciones o para desmeritar, sino mitos políticos, ¿cierto? Y que tienen un fondo, ¿cierto? No solamente sobre la representatividad, sino y no solamente el mito del desabastecimiento, sino todo lo que trae eso de fondo. Ahorita, por ejemplo, el llamado de atención del perro, que es necesario que la gente se organice y que participe políticamente, que se lance si no hay por quienes votar, ¿cierto? Sí, porque son mecanismos que, aunque no queramos que sean así, realmente, digamos, sí hay que tomar vocería en los espacios. Eso es indiscutible, es decir, eso no se puede negar. Eso sí no se puede negar. Es indiscutible que realmente haya una vocería real del pueblo, de la gente, porque si no, también no creo que los cambios de fondo se vean, digamos, a un mediano plazo, porque a corto plazo no se van a ver, pero por lo menos a un mediano plazo sí se pueden ver. Pero si no hay, digamos, una vocería real, si los eruditos, digamos, que muchos se creen acá eruditos, en vez de seguir hablando en el bar o en la esquina, realmente se toman el atrevimiento de ir a esos espacios, de pronto pueden hacer más que haciendo eso. Pero bueno, no es tanto una crítica, sino que realmente es expresando que esos espacios sí tienen que ser, digamos, tomados por una gente que entienda, que realmente sepa lo que el pueblo quiere o pide. Yo discrepo un poco, ¿cierto? Porque yo no creo que sea la prioridad lo electoral, ¿cierto? Yo no creo que sea la prioridad lo electoral, en la medida en que uno puede que no haya suficiente fuerza de quienes no participan en partidos políticos, ¿cierto? Y que muy seguramente quienes se vayan a lanzar y que hayan participado y que su liderazgo sea más de agitación durante el paro, no tengan un partido político, sino que tengan que lanzarse por firmas o por cosas por el estilo, o por listas abiertas. Pero no solamente por eso, sino que pues no sé cómo se podría contrastar eso con la lucha de las, sí, yo también que hay en las calles, ¿cierto? Yo también lo digo mucho, bueno, yo también lo quise como, se vio como que participar en eso. Yo creo que hay que participar en esos espacios, pero también lo digo mucho como lo que yo les hablaba ahorita, el contrapoder. Es decir, que esa organización que digamos que se creó en los barrios, en municipios, aunque haya, digamos, institucionalmente otra gente que mande o que quiera desarrollar otras cosas, cuando vaya a esos espacios tenga que hablar obligatoriamente con lo que se formó en este paro. Que no solo sea algo sino que esa gente misma que, digamos, se paró, como se dice coloquialmente, con la policía o sin posicionarlo localmente. También, claro, cuando vaya alguien que tenga esa fuerza institucional, ellos también tengan la capacidad para ir a hablar con él y decirle realmente lo que necesita su comunidad. Yo creo que ahí es donde está realmente la ganancia. Que toda esa gente que, como por ejemplo yo escuchaba a algún personaje de primera línea en Bogotá que decía: es acá cuando lleguen nuevamente al barrio a hacer política los vamos a sacar,
No es tanto es que lo vamos a sacar, es vamos a confrontarnos. Bueno, muéstrenos qué es lo que realmente A quieren debatir. ustedes. Vamos a debatir. Hagan que nosotros participemos. No solo que nos vean como alguien que solo vota, no. Háganos que nosotros participar o que queremos participar. Estamos pidiendo participación, señores. Yo creo que esa es la palabra, participación en los espacios. Y yo creo que ahí... Que la participación no se reduce al pedirle a ellos que les den el aval, ¿cierto? Sino que se reconozca como otro válido para discutir. Sí, yo creo que esa es una de las principales, junto con yo creo que el tema del narcoestado, sí para mí es el problema de fondo de Colombia. Muy bien, listo. Para cerrar, digamos, yo sí siento que no... Digamos, lo electoral obviamente no es el centro, es y no creo que deba ser el centro nunca, es una parte en realidad de lo que es. Además que en el sentido clásico de la democracia, la verdad es que las elecciones son supremamente injustas y... O sea, hace poco le enviaba yo al perro un artículo en el que cómo los griegos elegían a quienes iban a administrar X o Y cosa. Era una cuestión completamente del azar, porque es que la cuestión de los candidatos que se lanzan ahora es que tienen posibilidades de acuerdo a sus patrocinadores, de acuerdo a sus redes, bueno, un montón de cosas ahí. Bueno, para finalizar, quiero nada más apuntar que aunque nuestros sueños no quepan en sus urnas, sí caben nuestras pesadillas. ¿Algo que agradecer? Yo quiero agradecerle a don José Alberto Tejada de Canal 2, a Francia Márquez, a Adriana Lucía, a Cuba Resiste, a toda la comunidad de Cuba, de Laureles, a Lucas, a Héctor, Andrés, a todo Pereira. También yo agradecer a los campesinos que siempre en ese país están en pie de lucha, y creo que a todas las personas que de diferentes perspectivas no se quedaron solo en el paro, sino que lo que pasó también crearon otras digamos colectivos y demás para seguir profundizando en el cambio que necesita Colombia. Esto es Reyes de la Nada, mi nombre es Asby Rosas y nos vemos en un próximo episodio. Gracias. Esto es Reyes de la Nada. Así no vamos a llegar a ningún Pereira.